Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Esta enseñanza es una enseñanza que vamos a partir en dos partes. La vamos a partir en dos partes por lo amplio que es y por la verdad tan profunda. Algunas de las verdades de las que vamos a hablar el día de hoy van a quedar explicadas solo por encimita, pero la siguiente semana las veremos a toda profundidad. Vamos a estar hablando acerca del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. ¿Traen su Biblia? ¿Todos traen su Biblia? Tome su Biblia un momento, por favor, en sus manos. Ábrala en el índice. Y en el índice usted se va a encontrar una división, algo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En estas 2 semanas yo quiero hablarle a usted de la importancia de diferenciar entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque existe una dificultad real entre los creyentes, entre los no creyentes, de cómo agradar a Dios. Al no entender qué es lo que aplica, en qué parte de la Biblia lo estamos leyendo, de repente pueden surgirnos dudas muy sencillas, como por ejemplo si sigue vigente la prohibición a comer carne de cerdo, así debemos de seguir guardando el día sábado, si debemos de seguir circuncidando a nuestros hijos, o a leer, por ejemplo, libros como el del profeta Isaías, a leer la forma en que Dios demandaba el arrepentimiento, en donde decía que se abandonase todo lo malo y después tengamos a cuentas. Bueno, yo podría pensar, y le pasa no solo a creyentes, sino a veces a no creyentes, que la forma de acercarme a Dios es cuando no tengo ningún pecado. Como ministro en particular me he encontrado a personas que no quieren venir a la iglesia porque están conscientes de que no han dejado todos sus pecados y que por lo tanto no pueden ser aceptos delante de Dios. Eso viene de una mala comprensión de los pactos de la Escritura, de haber leído algo en la Escritura pero no saber en dónde lo leí. Ahora, la cosa se puede volver más compleja. El día de hoy los cristianos están siendo reclutados por grupos judíos mesiánicos, invitándoles a formar parte de grupos en donde el Antiguo Testamento tiene un énfasis muchísimo mayor. Hay un cantante que es muy popular, que a lo mejor usted conoce, se llama Paul Wilbur. Él es judío mesiánico. Es muy popular entre los cristianos. Ok, hay que entender si es correcto que yo sea un judío mesiánico o no. Si es correcto que yo tome las prácticas del Antiguo Testamento. Hay grupos cristianos que por no entender la diferencia entre los dos pactos hacen una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, una mezcla rara, y viven una práctica rara entre lo antiguo y lo nuevo. Antes de empezar, quiero ponerle un ejemplo cotidiano que nos va a ayudar a pensar. Lo cotidiano nos puede ayudar a diferenciarlo o a discernir lo espiritual. En México tenemos una constitución, ¿verdad? Una constitución que nos otorga derechos y que nos da obligaciones, o que nos impone obligaciones. Esa constitución comenzó cuando se libró nuestra guerra de independencia, la primera que tuvimos en 1824, tenía un artículo que le voy a leer. El artículo 3 de la Constitución de 1824 decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Imagínense
que alguno de los vecinos fuera, y lo respeto si es o si hay alguno aquí presente fuera católico, y no le pareciera que nosotros estuviésemos en un culto cristiano, y fuese ante las autoridades, ante el presidente municipal, y mostrase el artículo 3 de la Constitución de 1824. Él diría que está en la ley. Él diría que le parece muy bien lo que dice ese artículo. Él diría que quiere que se aplique ese artículo. ¿Qué le dirían a él? Que ese artículo no está vigente. Que ese artículo ya desapareció, así como esa Constitución ya no existe. La que existe es la de 1917, que ha sido reformada. Y existe un artículo 24, se lo voy a leer, que dice lo siguiente: todo individuo es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Eso nos da libertad de adorar a Dios en la forma que nosotros consideremos correcta, cuando menos en este país, estés o no equivocado. Sin embargo, la Constitución garantiza tu libertad de culto. Mientras no hagas cosas que están prohibidas por la ley, si quieres adorar una piedra, lo puedes hacer. ¿Sí? Bien. ¿Por qué le puse ese ejemplo? Bien, muy sencillo. Nos es fácil entender lo que está vigente y lo que no está vigente, ¿sí o no? Ok. El libro de los Hebreos, que es el libro que voy a estar ocupando esta semana y la semana que viene, es el libro que nos ayuda a entender con muchísima claridad qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Abramos la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 6. Ese versículo nos dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A la enseñanza de esta mañana la he titulado como este versículo nos lo expresa: un mejor pacto con mejores promesas. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de estar juntos, por el privilegio de adorarte, de escuchar tu palabra y de ser edificados en la verdad por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, que esta enseñanza nos sea muy provechosa para discernir, para acercarnos a ti y para darte la correcta adoración que está contemplada en ese precioso y nuevo pacto, lleno de preciosas y grandísimas promesas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien. El libro de los Hebreos es un libro que pudiera parecernos complejo, como la epístola a los Romanos. Justamente en la mitad del libro viene un capítulo que podríamos definirlo como el capítulo esencia, como del cual pudiéramos sacar casi toda la enseñanza del libro de los Hebreos. En este día y la próxima semana yo quisiera casi versículo a versículo estudiar ese capítulo 8. Y vamos a empezar por lo que nos enseñan los versículos del 1 al 7. Hebreos 8, versículos 1 al 7 nos presentan una verdad. La vamos a leer completa y ahorita la vamos a explicar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien, esta verdad la voy a partir en unos pedacitos y se la voy a ir explicando poco a poquito. La esencia del libro de los Hebreos, yo se la podría resumir en base a este capítulo en 3 sencillas ideas. El libro de los Hebreos nos hace una presentación, o más bien una aclaración de lo que constituye el pacto vigente o el nuevo pacto, o lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Nos destaca quién es el único y verdadero sacerdote. No existe otro ya. A partir de la aparición de Jesucristo en la tierra, no existe ningún otro ministro, ni sacerdote, ni mediador, ni intermediario. Número 3, el libro de los Hebreos presenta la correcta argumentación para que nosotros podamos entender que el antiguo pacto quedó completamente fuera de vigor, no está vigente. Con esas 3 ideas nosotros podemos resumir el libro de los Hebreos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Muy sencillo. El libro de los Hebreos, de quien el autor no sabemos exactamente, algunos dicen que fue Pablo, otros piensan que fue Apolos, otros piensan que pudieron haber sido Aquila o Priscila, Silas quizá. No se sabe a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque él no pone su nombre en el libro. Lo que sí queda claro es que era un judío que conocía perfectamente todo lo que estaba atrás. También queda claro que era un cristiano que cree las verdades tal como fueron enseñadas por Jesucristo y sus apóstoles, y lo que hace es una defensa del nuevo pacto y lo explica, lo expone. ¿A quiénes se lo expone? Precisamente a cristianos no de la primera generación, sino de la segunda. Esto es, de aquellos cristianos que le creyeron a los primeros cristianos. Esos segundos cristianos corrían un riesgo. Los judíos no se cansaron de afirmar que su religión y su pacto seguían vigentes. Y desde que el Señor Jesucristo fue sepultado, fue crucificado y fue sepultado, y hoy 2000 años después, siguen buscando vindicar su religión. Ahora bien, esos cristianos primeros o segundos en generación corrían el riesgo, por la argumentación constante que tenían esos judíos, de ser arrastrados al judaísmo de nuevo. No eran ellos nada más los del problema. Hay otra epístola en la Biblia, la epístola de los Gálatas, que nos muestra que los sinceros cristianos, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, eran fácilmente arrastrados a guardar cosas, a obedecer cosas que no tenían que guardar ni tenían que obedecer. Entonces, el libro de los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, es una epístola, pero al mismo tiempo es un discurso, un buen sermón, que presenta una adecuada defensa del nuevo pacto, del verdadero sacerdote, y un descarte completo de los términos del antiguo pacto. ¿Sí me comprende? Bien.
Bien, me voy pedacito por pedacito para que vayamos entendiendo las riquezas de esta verdad, porque no estamos hablando aquí, yo sé que aquí usted no es, salvo alguno que quiera estudiar teología, a lo mejor no viene muy interesado en estudiar historia, pero creo que todos queremos relacionarnos mejor con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todos anhelamos acercarnos a Jesucristo con libertad. Todos deseamos serle agradables. Por eso estamos aquí. Por eso llegamos temprano. Por eso cantamos alabanzas. Por eso separamos domingo a domingo un tiempo, invertimos dinero, hacemos ciertas cosas y dedicamos este día, porque al final de cuentas, lo que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos en común es que deseamos estar cerca de Dios y serle agradables. ¿Amén? Entonces a todos nosotros nos interesa entender la correcta relación con Dios. Y Hebreos hace una exposición magnífica de cómo serle agradables, de cómo acercarnos a Él, de qué sí y qué no. ¿Sí? De qué sí y qué no. Porque si ahorita con mucho o poco conocimiento de Biblia hiciéramos un sondeo de opinión así de lluvia de ideas, ¿con qué agradamos a Dios? Se empiezan a levantar las manos. Encontraríamos ideas ciertas e ideas falsas, o no falsas, pero fundadas en un pacto que ya no está vigente, o ideas mal interpretadas al no entender cuáles son los términos del pacto que Dios planteó para cada uno de nosotros. Bien, lo primero que hace el autor en el capítulo 8 es hablarnos de lo que es real. El autor está mostrándonos lo real y lo que es una sombra. Y lo que Dios quiere es que la nueva generación de creyentes no ande en las sombras, sino viva en lo real. Las personas que vivieron bajo el antiguo pacto vivieron en las sombras. Nos presenta lo real y nos presenta al verdadero sacerdote. Veamos de nuevo lo que dice el pasaje, Hebreos 8, versículos del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, le repito, él ya viene hablando 7 capítulos atrás, pero aquí hace como que un buen resumen. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjese nada más, está hablándonos de aquel verdadero sacerdote y de aquel verdadero tabernáculo. Existe uno verdadero y hay un solo y verdadero sacerdote. Eso es lo real. Hago una pausa, ahorita seguimos leyendo. Lo real está en los cielos, ¿sí? El verdadero templo está en los cielos. El verdadero Dios, el verdadero mediador, están en los cielos. Ahora, la idea del sacerdocio o del intermediario está en los cielos, está clara en los cielos. Hay un Dios, hay que entender algo. Hay un Dios que es santo, que es perfecto en todos sus caminos, es recto, está alejado de la maldad, es puro y perfecto, y la Escritura nos dice que es tan perfecto y tan santo que ¿quién podrá permanecer delante de su presencia? ¿Cuántos dicen amén? Bien, es así. Eso es lo real. Eso es lo real. Ahora bien, lo que también es real es que para acercarse a un Dios tan perfecto y tan santo, siendo el ser humano tan imperfecto, escúchelo bien, ninguno de los que esté aquí, aunque diga, no, es que yo desde chiquito guardo toda la ley. De verdad, hermano, aquí tengo a mi mamá y a mi abuelita para testificar.
aun si usted guarde toda la ley, usted no tiene el grado de santidad necesario para acercarse a un Dios tan perfecto. Y ahí está entonces en los cielos la clara idea de la necesidad de un mediador que nos haga perfectos o que nos haga aceptos delante de Dios. Lo verdadero está en los cielos. Hay un templo en donde Dios vive, en su trono. Hay una presencia gloriosa en los cielos y hay un mediador verdadero en los cielos. Ahora bien, lo que está haciendo a un lado el autor del libro de los Hebreos es lo que está aquí en la tierra y que está plasmado en el Antiguo Testamento, algo que se le mostró a Moisés. ¿Cómo se le mostró a Moisés? Mire, ponga usted su mano así, póngala en esta posición, bájela un poco y mire su sombra abajo en el suelo. Algunos la captan, algunos no la captan. Bien, a lo mejor por el exceso de luz no la capta usted muy bien. Si tuviéramos un poquito de luz menos, la vería mejor. Pero ¿cuál es la idea? La idea es la idea de una sombra, ¿sí? La mano real es esta. La sombra es la que se ve atrás, que es imperfecta. Sin embargo, sí es una mano, tiene figura de una mano, ¿sí? Cualquiera puede decir, oye, ¿qué ves ahí atrás? Ah, es una mano. Exacto, es una mano. ¿Es tan clara como la mano original? Definitivamente no. El libro de los Hebreos está dejando clara una cosa. Al ser humano se le dejó un modelo, estando Dios consciente de que el ser humano necesita acercarse a Dios en su imperfección, en un corazón que no es perfecto y que necesita acercarse a un Dios santo y que necesita ser redimido. Al ser humano se le dejó una copia, ¿sí? Se le dejó una sombra de lo que es real. A Moisés se le mandó edificar un templo y se le mandó a constituir un sistema de sacerdocio y un sistema de leyes que solo son una sombra de lo real. Eso es lo que dice el versículo 3. Sigamos adelante, por favor. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando aquí de Jesucristo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, entonces tenemos lo real y la copia, ¿sí? La copia funcionó para ayudar a los hombres a acercarse a Dios. Se les puso un santuario, se les pusieron sacerdotes y se les pusieron sacrificios. ¿Para qué? Para acercarse, para hacer una conciencia de que sin derramamiento de sangre no se hace perdón de los pecados. Se constituyó todo un sistema de sacrificios que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de Levítico, usted puede darse cuenta que si usted quería agradar a Dios, bueno, venía con sus pecados, tenía que ofrecer un sacrificio. Ahora quería hacerle agradable, quería dedicar algo, quería dedicar a su hijo, tenía que ofrecer un sacrificio. Y con la ayuda del intermediario y con la ayuda del sacrificio, a Dios eso le era acepto. Y había una educación en el corazón del hombre de cómo acercarse a un Dios santo y a un Dios perfecto. Y eso funcionó un tiempo, eso tuvo un periodo de transición en el corazón del ser humano. Nunca estuvo planeado por Dios que eso quedase para siempre, hasta que se manifestó Jesucristo. Fíjese, si tan solo comparásemos nosotros lo que es el día de hoy, nuestra Constitución, la que tiene el país de México en este momento,
al que tuvo en 1824 que le mencioné hace un ratito. Definitivamente, el modelo que tenemos es mejor que el anterior. Sin embargo, se ha ido adaptando y hasta el día de hoy no es perfecto. Tiene muchas cosas que mejorar. En el caso de Dios, Dios creó un pacto de transición para ayudar al hombre a acercarse a Él. Ahora, eso muchas personas, sobre todo los judíos, no lo entendieron. Eso iba a estar en vigor hasta que se manifestase el verdadero sacerdote, el cual iba ya no a presentar diario sacrificios, sino una sola vez, un sacrificio por los pecados de todos nosotros, para reconciliarnos de una sola vez y para siempre con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay necesidad que Jesucristo vuelva a morir en la cruz, no importa cuán pecadores seamos tú o yo. Su sacrificio es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. ¿Sí? Ahora bien, ese sacrificio no fue presentado en un templo terrenal, sino fue llevado al verdadero templo y santuario. Ahí se presentó cuando se levantó de entre los muertos. ¿Sí? Ahora, ese sacrificio es suficiente para presentarnos aceptos delante de Dios. Mire, nosotros no somos aceptos. No importa cuán bueno seas, lo digo con amor y lo digo con respeto. No importa cuán bueno seas, cuán perfectas sean tus obras. Lo que hace aceptas tus obras delante de Dios es lo que hace el mediador por ti. Lo que hace el sacrificio por ti. ¿Sí? Sí. Tú crees en ese sacrificio de acuerdo en los términos de este nuevo pacto. Si tú miras la perfección de Jesucristo y miras tu propia imperfección y te acercas para obedecer a Dios, aunque tus obras no sean tan perfectas, porque tienes fe en Jesucristo, tus obras son perfectas y eres acepto delante de Dios. Es así, es así. Dios nos hace perfectos. Ahorita profundizaré en esa idea. Con esto no estoy diciendo que un pecador no arrepentido, así, bueno, está bien, nada más adultero cada 6 meses, Dios me ve perfecto. No estoy diciendo eso. El asunto de la ley moral lo abordaremos un poquito más adelante y lo abordaremos muy profundamente la próxima semana. Lo que te estoy diciendo es que si tú te acercas con fe en Jesucristo y ves, entiendes que lo único que necesitas para hacerle agradable a Dios es creer que Jesucristo está a tu favor y murió por ti, entonces todo lo que hagas, sean oraciones, sean obras de misericordia, sea un acto de amor para cualquier persona, o el que te esfuerces por obedecer los mandamientos de Dios, todo será agradable. ¿Sí? Ahora bien, tú no pones tu mirada en Jesucristo y quieres agradar a Dios sin poner la mirada en el mediador, automáticamente, por muy bien que lo hagas, para un Dios tan perfecto, tus justicias son, como dice el profeta, trapos de inmundicia. ¿Sí? No importa qué tan bien las hagas, a lo mejor las puedes hacer mejor que un genuino cristiano, pero como estás queriendo agradar a Dios en tus propios términos y en tus propias formas, no son agradables delante de Dios. Ahora bien, entonces regreso al asunto. Hebreos nos está presentando a ese precioso mediador, perfecto sacerdote, que presenta la ofrenda, que presenta el único sacrificio que necesitamos para hacerle agradables a Dios, por medio del cual todas nuestras oraciones son perfectas y son aceptas. Fíjate, hay algunos hermanos que me dicen: no, hermano, yo no sé qué orar, hermano, mira, yo soy muy torpe. No importa. No importa qué tan torpe seas o cuánta ausencia de Biblia haya en tu cabeza.
Si hay una verdad en tu mente y en tu corazón, y ese es Jesucristo crucificado y resucitado por amor de tu persona, lo que tú le presentes a Dios es agradable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y eso hace el pacto maravilloso. Bien. La idea, obviamente, hacia un lado, dice, pues ya no hay necesidad, lo demás es copia. Es más, en el capítulo anterior todavía recalca el por qué. Dice, aquellos eran, lo que es sombra, eran hombres imperfectos, hombres que primero tenían que ofrecer un sacrificio para estar limpios, para después ofrecer un sacrificio para limpiar a los demás, porque tenían que primero lidiar con su propia imperfección. Lo real, el sacerdote real, es perfecto, no tiene pecado. Es perfecto en rectitud, es perfecto en carácter, es perfecto en bondad, es perfecto en amor, es perfecto en toda la extensión de la palabra. Nunca, no se sabe cuándo nació ni cuándo va a morir, es eterno. Hay toda una disertación de su similitud con Melquisedec, un personaje que aparece en la Escritura, no vamos a hablar demasiado de él. Sin embargo, se nos demuestra, se hace esa disertación para mostrarnos también la suficiencia y eternidad de ese sacerdote. Y Hebreos 7 hace ese subrayado del sacerdote. Hebreos 7:22, si lo vemos, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué preciosa verdad. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ahí está siempre, no importa si tú vienes a él a tus 15 años o a los 75 años de tu vida, estás reconociendo que eres un pecador que necesitas a Jesucristo. Él siempre está ahí para salvar, y no solo está ahí para salvar siempre, sino siempre está ahí para fortalecer, para ayudar, para presentar agradable a todo hombre delante de Dios. Qué cosa tan preciosa. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿qué es lo que el autor de los Hebreos nos dice? A ver, Dios nos dio un pacto para acercarnos a lo real. No nos quedemos en las sombras. Lo que tenían los judíos eran sombras, eran imágenes, eran cuestiones que solo reflejan en parte la realidad de una verdadera relación con Dios. En la larga disertación de Hebreos deja claro que esos sacrificios nunca podían hacer perfectos a los hombres. Traían una conciencia, ayudaban al arrepentimiento, sí tenían cierta verdad y cierta utilidad. Ahora, el que tú obedezcas la ley, toda la ley del Antiguo Testamento, así literal, la ley moral, la obedezcas literal, no va a cambiar tu corazón. No va a cambiar tu corazón pecador. Así. Se necesita algo más que eso. Y en eso, lo que nos está presentando el autor de los Hebreos es a aquel que ha de cambiar el corazón, el que ha de transformar la relación, el que ha de agilizar la relación. ¿A cuántas personas en esta vida tratan de acercarse a Dios mejorando solamente sus caminos y no lo logran? No lo logran porque no entran por la única puerta que Dios abrió. Jesucristo dijo:
yo soy la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y los que quieren agradar a Dios haciendo cualquier otra cosa, ya sea obedeciendo la ley o guardando el sábado o volviéndose judíos mesiánicos o buenas obras, se quieren meter por una ventana y no los van a dejar. ¿Sí? Porque la única puerta se llama Jesucristo. ¿Sí? Bien. De verdad, yo quiero enfatizar una verdad. La única forma en la cual Dios puede ver tu vida perfecta es que tú te acerques a Él con una conciencia clara de que Jesucristo es lo único que te limpia, de que Jesucristo es lo único que te santifica y lo único que te hace agradable. Colosenses 1:28 lo dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? O sea, la labor del apóstol era presentar, a reconciliar a los hombres con Dios. Ok, ¿y cómo los vamos a reconciliar? ¿Vamos a enseñarles a que guarden la ley y a que se vuelvan buenas personas? Sí y no. Han de presentarse con el intermediario correcto y han de mejorar sus caminos. Ya lo veremos la próxima semana, al ratito, un momentito, acorde a ese pacto y a los términos de ese nuevo pacto. Pero la única forma en la que tú y yo podamos ser bien vistos, cualquier cosa que hagamos, es si las presentamos por medio de Cristo Jesús. ¿Sí vas comprendiendo hasta aquí? Bien. Un mejor pacto, dice, mejores promesas. Eso quiero subrayar. Hebreos 8, versículo número 6. Tenemos que tener claro, así cuando leemos la Biblia, que lo que tenemos en el Nuevo Testamento, las verdades que tenemos en el Nuevo Testamento son lo que dice el autor de los Hebreos: un mejor pacto y mejores promesas. Y yo aquí hago una pausa porque quiero decirle que conozco a muchos cristianos que abrazan el Antiguo Testamento como si fuera la verdad absoluta y solamente le ponen el ingrediente de Jesús que les hace falta. Esas personas no están entendiendo a Dios, no están predicando correctamente el Evangelio, no están ayudando a los demás y ellos mismos no se están ayudando a sí mismos. La idea es clara. Dios propuso algo mejor y tiene mejores promesas. Retomo mi ejemplo del inicio de la reunión. Un servidor fue católico cuando niño y hasta mis 19, 20 años. Y fui un devoto católico. Y mi religión me sirvió para ciertas cosas. Me aprendí algunos mandamientos, aprendí un poquito de moralidad, aprendí a respetar la Biblia. Pero jamás, por más que me esforcé, me ayudó a conocer al Dios vivo de manera presencial. ¿Sí? Si yo respetara el artículo 3 de la Constitución de 1824 y obedeciera por ley esa religión, no estaría yo hablándole del Dios vivo y verdadero en esa mañana. No lo hubiera conocido. Ahora bien, aquellos que se aferran a lo anterior no se abren a descubrir lo que es muchísimo mejor. ¿Sí? El autor de los Hebreos nos dice:
Oye, el Antiguo Testamento tiene cosas preciosas, claro que sí, y profecías hermosísimas, amén. Y grandes expresiones y manifestaciones de Dios, gloria a Dios, sí. ¿Es lo vigente? No. Al ratito, cuando termine esta enseñanza, le hago un pequeño esquema mental de que sí y que no. Pero quiero dejar claro lo que Él quiere dejar claro. Hay un nuevo pacto. ¿Ya lo conoces? ¿Se lo podrías explicar a tus niños? Yo luego le digo a los compañeros, hermanos del discipulado, a ver, si lo entendiste, vamos a poner un reto. Explícale el nuevo pacto a un niño. No, tienes que ser obediente en todo a Dios, en la ley. Y ya después Jesucristo te acepta. Qué bien entiendes el pacto, ¿eh? No lo entiendes. Es un nuevo pacto con mejores promesas. Lo que tú entiendes en esa explicación que di es un judaísmo legalista embarrado de cristianismo. Entonces vamos a entender lo que el Señor nos plantea. Versículos 6 y 7, bueno, versículo 7, si eres tan amable. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vamos a esa verdad. El primer pacto falló por varias razones, podríamos estar hablando un buen rato de ellas. La primera, quizá más importante, es porque el pacto se encontraba no en el interior del hombre, sino en el exterior. Porque el hombre, cuyo corazón por naturaleza sigue lo malo, no se convirtió. Porque en la misma Biblia nos enseña que el hombre no permaneció. Estaba en su exterior, su interior le llevaba a otra cosa y no permanecieron en aquello que se les planteaba de manera exterior, y aparte era un pacto transitorio. Nunca estuvo planeado para quedarse para siempre. Ahora bien, déjeme hacer con usted un jueguito de palabras que está muy interesante. Hace rato le pedí que abriera su Biblia y que viera cómo está estructurada. ¿Dice Nuevo Pacto o Nuevo Testamento? Testamento dice, ¿verdad? Bien, déjeme explicarle por qué se dice testamento y no pacto. Bien, la palabra general griega para referirse a un pacto es la palabra diateque. Esa es una palabra general. Es un acuerdo de voluntades. Dos personas se ponen de acuerdo. Ahora, cuando dos personas se van a casar, cuando dos personas van a hacer un negocio y dicen, bueno, está bien, me vas a ser fiel, sí, yo también te voy a ser fiel, vamos a vivir juntos, si tú me mantienes, yo te cuido, muy bien, yo te voy a amar, tú me vas a amar. Entonces, hacen un pacto, y a eso en griego se le llama sinteque, no diateque. Van a hacer un negocio, dos personas, oye, ¿me vendes tu coche? ¿O me vendes tu camello? Sí, ¿cuánto es? Bueno, tantos dracmas, o tantos dólares, o tantos pesos. Ok. A ese acuerdo, en donde hay un pacto que si lo viola la otra parte se puede romper, porque está hecho entre iguales, se le llama sinteque. La palabra que se usa en el libro de los Hebreos es una palabra que tiene que ver cuando una persona, que no está hecho entre iguales, sino que una persona tiene toda la autoridad para disponer, como cuando alguien hace un testamento como tal. Estos son mis bienes, yo se los dejo, tengo 5 hijos y un perro. Como han sido ingratos mis 5 hijos, es mi voluntad que todo se le quede al perro.
Y ya se ha dado, ¿eh? ¿Usted sabe que eso se tiene que respetar? ¿Sí o no? Es innegociable. Es innegociable. Una parte pone los términos y la otra parte la acepta. Podría no ser tan exagerada la situación si no dice, bueno, yo tengo 5 propiedades, y tengo 5 hijos, le dejo 4 a mi hija mayor y la otra que se la partan entre los otros 4. Y la tienen que aceptar. ¿Sí? Pueden no aceptarla y no pasar y recibir su parte. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La palabra es diateque, que es la que se traduce como testamento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el que propone nosotros no hacemos con Dios un pacto de igual a igual, en donde tú le dices a Dios, bueno, Señor, si tú me bendices, entonces yo te obedezco. ¿No? Yo te obedezco, tú me bendices. Yo te estoy obedeciendo, Señor, por lo tanto tú me tienes que bendecir. No existe tal cosa. ¿Ok? Es Dios el que propone el pacto. Es Dios el que dice yo voy a bendecir. Es Dios el que dice yo voy a perdonar. Es Dios el que dice yo voy a amar y yo voy a adoptar a la persona que acepte los términos de mi pacto. ¿Sí? Y la cuestión es sencilla. Todo se lo ha dado Dios a su Hijo. En ese pacto todo entra y todo se negocia o se acepta por medio de su Hijo. Los términos Dios los pone y usted simplemente o los acepta o los rechaza. Ajá. ¿Quiere usted entrar en ese pacto? ¿Acepta usted los términos? ¿Reconoce su condición de pecador? ¿Acepta a Jesucristo como su Salvador? Y no le estoy diciendo que usted no lo acepte como los evangélicos, acéptalo. No, Jesucristo no te está rogando nada. Jesucristo dice, reconoce que eres un pecador, que no tienes nada que hacer delante de la presencia de Dios. Acepta que necesitas ese sacrificio perfecto para acercarte a Dios. Y sométete a Jesucristo como Rey y Señor. Y entonces, si tú aceptas esos términos, tú recibes toda la herencia. La Escritura dice que Dios nos ha hecho coherederos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A todos aquellos que aceptan sus términos. Oh, yo sí quiero. Sí, pero no todos quieren aceptar a Jesucristo como su Rey y Señor. No todos quieren doblar sus rodillas. Entonces tú puedes, volviendo al asunto de la idea del pacto, no es una cosa que tú le digas al Señor, si se convierte mi marido ya voy a ser cristiana. Quédate sentada, con todo respeto te digo, quédate sentada, porque a Dios no lo vas a someter con tus propuestas. ¿Sí? Vas a envejecer esperando y no lo vas a ver, porque a Dios no le proponemos de igual a igual. Él pone el pacto y nosotros o lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Verdad? Aparte, lo que Él propone es un pacto precioso. Está lleno de cosas maravillosas, pero los términos los fijó Él. Tal cual. Así. No le quitas, no le pones. Lo tomas o lo dejas. ¿Amén? ¿Sí comprendemos esa parte? Tal y como es. Bien. Ahora, otra cosa que es importante en las palabras que está usando el autor de los Hebreos, perdón, no quiero aburrirlos con las palabras, pero está ocupando 2 palabras para referirse a un pacto y a otro pacto. Quiero darle un pequeño adelantito de lo que vamos a explicar la próxima semana. El pasaje que vamos a ver a continuación, que está dentro del mismo texto de Hebreos, son los términos del nuevo pacto. Son completamente nuevos y diferentes. Y tienen que ver, que por cierto son cosas que, hablando de lo que Dios pone y propone, no son negociables. Dios dijo, así van a ser. Así como en el antiguo pacto dijo, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así en el nuevo pacto dijo, yo voy a hacerlo así. Y esto es lo que dijo que iba a hacer. Hebreos 8, versículos 8 al 10. Porque reprendiéndolos, hablando de Israel, dice,
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este pasaje habla de algo, del pacto hablado en nuevos términos. Antes el pacto estaba afuera, escrito. ¿En dónde escribió Dios el antiguo pacto? En unas tablas de piedra, ¿verdad? Que por cierto se rompieron y se te volvieron que volver a labrar. Ahí estaban fuera. En el nuevo pacto, ¿dónde van a estar escritas las leyes? En el corazón. Eso es así. Hay ciertas condiciones que se tienen que dar y le he estado hablando un poquito de ellas para que se cumplan. La clave de que se cumplan están en Jesucristo. Ahora bien, a los judíos no debía de tomarles por sorpresa. A los judíos que defienden férreamente hoy el antiguo pacto y la observancia de la ley y la Biblia hebraica y todas esas cosas, no debería de tomarles por sorpresa, porque lo que está haciendo el autor de los Hebreos es recordarles las palabras de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguno sabe quién es? ¿No? Es Jeremías. Las palabras del autor de Hebreos son las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 31, versículo 34. Son las mismas palabras. Ellos estaban advertidos de que las cosas iban a cambiar, de que las reglas iban a cambiar, de que las formas iban a cambiar. Jeremías 31, 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su compañero, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Estaba claro? Realmente, si leyeran correctamente las Escrituras, entenderían que eso ya pasó y que hay uno nuevo, que es nuevo en muchas situaciones, es nuevo en esencia, como lo vemos por Jeremías, pero también aquí quiero hablarte de otras dos palabras bien interesantes, que son griegas. Hay dos palabras griegas para describir lo nuevo. Cuando tú tienes, y las voy a usar así, imagínate que tú tienes un Tsuru, un coche Tsuru, o un coche Aveo, modelo 2012. Juntaste un dinerito y ahora te vas a comprar uno nuevo de agencia, un Tsuru 2019. El coche es nuevo, sí, pero es el mismo coche, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es el mismo coche, es nuevo. Ok, el antiguo, el griego tiene una palabra para describir eso. Esa palabra es neos. Neos es algo que se renueva. Simplemente se renueva, pero que conserva la esencia. Como una llanta que se te desgasta, podrías llevarla a una renovadora de llantas, o se te desgastan las suelas de los zapatos y podrías llevarla a renovar tus zapatos y a pintarlos, y llegas a la casa y mira, zapatitos nuevos. Que no son nuevos, son los mismos, están renovados nada más. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Bien, la palabra que está ocupando tanto el profeta Jeremías como el autor del libro de los Hebreos no es neos.
sino la palabra es kainos. Y kainos quiere decir algo que es completamente nuevo en esencia y en calidad. Esto es, tú vendes tu Tsuru 2012 y ahora no te compras un Tsuru, ahora te compras un... ¿Cuál te gusta que esté muy superior en calidad y en condiciones? ¿Un Mazda? ¿Un Mazda de gama alta? ¿Un Toyota de gama alta? Obviamente es nuevo, pero no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Digo, el otro es un buen coche y no despreciamos las bendiciones de Dios en cualquiera de sus formas. Sin embargo, el otro es nuevo, pero es superior en calidad, en esencia, ¿verdad? Bien, la palabra que está usando el autor de los Hebreos es kainos. O sea, no es una renovación, no es lo mismo. No es lo mismo nada más que volteado, revolcado, ¿no? Para algunos el cristianismo es una revolcada del Antiguo Testamento, nada más así como una volteadita, empanizada con un poquito de Cristo, pero quieren vivir en el Antiguo con un poquito del Nuevo. No, viven una falsedad. Eso no es. Ahora bien, 2 palabritas más, ¿me las aceptan? 2 palabritas más. Ok. El autor de los Hebreos dice que el antiguo va a quedar obsoleto. La palabra es gerascón, que quiere decir que se hace inservible. Imagínese usted que tiene que cambiar su coche, gracias, que tiene que cambiar su coche, muy amable, porque ya no le funciona la máquina. Aquí tenemos a 2 hermanos que se dedican a la mecánica y otros 2 o 3 que entienden perfectamente cómo funciona un coche. Cuando la máquina ya no jala, o cambias la máquina o cambias el coche, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de sencillo. Bueno, la palabra para describirlo como viejo es que queda inservible, como si la máquina ya no jala, ya no va a jalar jamás. Ya no funciona. Hay gente que se aferra a que funcione lo que Dios dice que ya no funciona. ¿Sí? Y la otra palabra, porque dice que es abolido, quiere decir que es quitado. La palabra es afanismos, que es la que se usa cuando algo se quita, como por ejemplo hablábamos de nuestra Constitución de 1824. Esa ya no existe, ya no. La que está vigente ahorita es la de 1917. Usted dice, no, pero es que nuestra Constitución de 1820, ya no hay nada de esa Constitución. Ya no hay, entiéndalo, ya no hay. Oye, es que me gustaba mucho ese artículo 3, ya no hay. Ya no existe. ¿Sí me explico? Esa es la palabra, quedó abolida, desaparecida, borrada del mapa. Es lo que se ocupa cuando una ciudad es destruida por un fenómeno meteorológico y no quedó nada, o cuando en una batalla la ciudad fue destruida por un ejército enemigo y no quedó nada. Es la misma palabra, ¿sí? Entonces el autor de los Hebreos está diciendo, lo nuevo es nuevo no porque sea una renovación de lo anterior, sino es nuevo porque es muchísimo mejor en todos los sentidos. Y lo viejo es viejo porque quedó inservible y porque ya no existe. Delante de Dios ya no existe. Ninguno de nosotros puede decir, ay Señor, a mí mira, no me gusta mucho eso de ser cristiano, yo mejor voy a guardar la Torah al pie de la letra. Me voy a unir a un rabino, me voy a dejar crecer el cabello, me voy a amarrar unos flequitos y me voy a poner mi kipa y voy a agradarte como se hacía la vieja usanza. Perdón por la expresión,
y no te quiero faltar el respeto, pero le estás haciendo a loco. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios con algo que ya no existe delante de sus ojos. ¿Existe en el mundo? Claro que existe en el mundo, como existen todavía los que creen en Quetzalcóatl hasta el día de hoy, como existen los que creen en muchísimas otras cosas. Existen, sí. ¿Delante de Dios eso es real? Pues no, no lo es. ¿Sí me está usted comprendiendo lo que le quiero decir? Ahora bien, vamos a lo precioso. Dejando a un lado lo que no funciona, vamos a lo precioso. El profeta Jeremías dice que esto es nuevo, y es nuevo en varios sentidos. Antes era para los israelitas y ellos se sentían únicos. Ahora la profecía dice que es un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y con todos los hijos de Abraham. Es un nuevo pacto en extensión. Aquí ya no hay que yo no soy judío y que a mí Dios me va a ver un poquito menos, soy un creyente de segunda categoría porque yo no soy de la sangre de Abraham, no la traigo en mis venas. Espérate, si tú crees como creyó Abraham, tú eres un hijo de Abraham, el pacto es tuyo y eres un hijo de Dios en toda la extensión de la palabra. Tienes la misma libertad de acceder al mismo Dios y de recibir las mismas bendiciones y aún mayores que las que recibió Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Es un pacto mucho más amplio. Oye, pero es que yo no me parezco. No te tienes que parecer nada. Lo único que te tienes que parecer es aquel hombre que creyó cuando le dijeron las cosas y no vio nada y sin embargo creyó, ¿verdad? A él le dijeron: vete de esta tierra, vete de tu parentela y yo te voy a hacer una gran nación. Y si tú le crees a Jesucristo y te dice: yo voy a hacer de ti una nueva criatura, yo voy a hacer de ti un hijo de Dios, yo te voy a llevar a la vida eterna, yo voy a cambiar todas las cosas, todo lo que tú eras, toda esa mala persona que tú eras va a ser cambiada, va a ser transformada y va a ser limpiada por medio de mi sacrificio. Si tú le crees, aunque tú no lo veas, lo recibes. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Y si tú lo crees de todo corazón, lo heredas y lo recibes. Entonces es un pacto extendido muchísimo más, o sea, es mucho más amplio. Lo que veremos la próxima semana, más a fondo, es que deja de ser un pacto exterior y se convierte en un pacto completamente interior. Va a dejar de estar escrito en una tabla. Entonces vas a decir: hermano, entonces ya no leemos la Biblia. Ya te explicaré un poco que sí, por qué tienes que leer la Biblia. Y el nuevo pacto dice que hay que leer la Biblia. Pero está claro que el nuevo pacto será escrito en el corazón, y eso tiene una vivencia y tiene una realidad y tiene una experiencia preciosa. La Biblia habla de la dirección específica del Espíritu Santo. La Biblia habla de un compañero que ayuda al creyente a caminar en esta vida y a creer en Dios y a sortear las pruebas y a sortear las situaciones, y está con él, al cual le llama Paracletos, el que está a mi lado, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Eso es real y cambia completamente de pacto a pacto. En el antiguo pacto, tú no ves que haya una promesa de que el Espíritu vaya a estar contigo. Tú puedes ser un gran guardador de la ley, no hay ninguna promesa de que el Espíritu Santo camine contigo a tu lado, ni te recuerde la ley. Más bien para ellos estaba: hay que meditarla de día y de noche, escríbela por acá, escríbela por allá. Y varias veces al año, las fiestas, las ceremonias, el sacrificio, el culto, el todo. ¿Por qué? Porque estaba afuera, no estaba dentro. ¿Sí? En el nuevo pacto está dentro. Y lo más precioso de todo, es que este pacto asegura perdón. No tiene la aspiración al perdón como en el antiguo pacto. Este pacto asegura perdón de una sola vez.
asegura reconciliación. Bien, ya casi termino. Solo hago una pequeña aplicación de esta enseñanza a nuestras vidas. Como no es un pacto entre iguales, yo quiero invitar a todos con mucho amor y respeto a que nos quitamos la idea de ponerle las condiciones que queramos al Señor. Algunos dicen, yo sé cuándo me voy a entregar. Espérate, pues si tú no estás escribiendo las condiciones. Las condiciones las puso Él. Y bien te fuera tomarlas. La Escritura dice, hoy es el día, hoy es el momento. Este es el momento. Si hoy te está hablando el Espíritu, es hoy, no es cuando tú quieras. No vas a dejar a Dios hablando. Y si ya Dios no te quiere hablar, la próxima semana, entiende, es un pacto unilateral. Entonces te conviene aceptar el pacto tal como se propone. Tú no has de modificarlo a tu conveniencia. Has de aceptarlo, has de tomarlo, reconociendo tu pecaminosidad. Cada uno de nosotros tiene que reconocer. Un servidor reconoce todos los días que no es nada, que nada de lo que haga bueno puede agradar a Dios, que todos los días necesitamos que Jesucristo nos presente aceptos. Hay personas que dicen, hermano, es que yo no estoy listo para ser cristiano. Nadie está listo para ser cristiano. Nadie está listo para ser cristiano. Lo único que tienes que hacer es reconocer que no estás listo. Cuando reconozcas que no estás listo para acercarte delante de Dios, cuando en tu corazón digas, soy un vil y asqueroso pecador, infiel, impuro, que le ha faltado en pensamientos y en actos, en acciones, en mis acciones y mis pensamientos han sido impías y no estoy listo, perfecto, estás preparado entonces. Cuando lo reconozcas en tu corazón, porque estás aceptando la primera parte de los términos. Para ser heredero tienes que ser pecador, porque el pacto se le propone a los pecadores, porque el pacto es un pacto de salvación para los pecadores, porque los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Algunos dicen, no hermano, pero es que yo no soy tan bueno. No, es que no tienes que venir y ser tan bueno. Si tú aprendieras del ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de tomar discipulado, no tuvo tiempo de escuchar 2 sermones, no tuvo tiempo de nada. Lo único lo que tuvo tiempo es de ver que era un indigno pecador y de ver a Jesucristo frente a él. Y dijo, acepto, soy un pecador y necesito lo que este hombre ofrece. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Como es un testamento más que un pacto, se acepta como tal. Y dices, oye, yo no puedo. Pues exacto, ya acepta que no puedes y doblega tu corazón, tu mente, tu alma, tus rodillas y dile al Señor, reconoce que Jesucristo es el único que te puede hacer acepto. Mire, le voy a decir algo que me da vergüenza, pero lo voy a usar. Cuando yo era un impío, hace ya muchos años, un impío de esos del mundo, y a mi corta edad nos gustaba meternos a los antros. Éramos unos chavitos y ahí andábamos corriendo riesgos en los antros. Pero en los antros eran muy elitistas y no nos dejaban entrar. Y por más que tú fueras bien arregladito y perfumado y todo, y tus mejores prendas, mira, el de la puerta te hacía así. Y tú te le ponías otra vez, te hacía a un lado. Y llegaba el chavo, el de la sociedad, el reconocido, se le abría pasillo y entraba él, iba saludando, vente, y se metían con él todos sus reconocidos y se la pasaban re bien en el antro, mientras los demás seguíamos esperando afuera. Sabe que yo aprendí la lección y rápido me hice amigo de alguno que me dejara entrar. Y no se lo digo porque
le esté yo proponiendo un estilo de vida como ese o algo parecido, ya me arrepentí de mis pecados. Pero aprendí que puedo entrar por los méritos de otro. Y eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros deberíamos aprender. Que para tener acceso a Dios necesitamos los méritos de otro. Entre más pronto lo reconozcas, lo aceptes, lo confieses, lo entiendas, lo pidas: Señor, está bien, yo soy un pecador y no estoy preparado, pero me dijeron que me puedo acercar a Dios por medio de ti. Inténtalo un día, sí, inténtalo. Tú que sientes que no tienes paz con Dios, hoy, ahorita que termine la reunión, cierra tus ojos y dile a Jesús: Señor, quiero acercarme al Padre por medio de ti. Dame una probadita de lo que es acercarme al Padre por medio de ti. Soy un indigno pecador. Soy desobediente, pequé en la mañana. Te aseguro que no vas a necesitar tantos esfuerzos para saber en tu corazón que esa oración está siendo escuchada en los cielos. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Bien. Ruégale al Señor que esa ley, ya lo veremos la próxima semana, por favor no faltes, por favor no te la pierdas. La próxima semana hablaremos de cómo escribe Dios esa ley en nuestros corazones. Ahora bien, termino esta enseñanza con algo que a lo mejor le daré un poquito de continuidad la próxima semana, pero que quiero dejar muy claro. ¿Qué cambia y qué no cambia? El versículo 13 de este capítulo, Hebreos 8, versículo 13, si lo puedes poner por favor, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ok, el pasaje nos está diciendo que hay cosas que desaparecen, y yo quiero dejarlas muy claras de una vez. Tú que lees tu Biblia, que tienes una Biblia, que quieres agradar a Dios, ¿qué cosas desaparecen y ya no son obligatorias? Número 1, toda la ley ceremonial. Todo lo que tú ves, los sacerdotes, los sacrificios, el templo, las fiestas, los tabernáculos, más fiestas, más sacrificios, más sacerdotes, todo lo que tiene que ver con la ceremonia del Antiguo Testamento, el día que hay que guardar, que si es Shabbat, que si es esto, que si es el otro, todo eso forma parte de la ley ceremonial y ya desapareció. Número 2, la ley sanitaria, que si una mujer en su periodo menstrual es inmunda, que si tal persona debe de santificarse de esta u otra manera, que si un leproso, que si no comamos carne de puerco, que si no comamos animales con pezuñas, que si rumían y tienen pezuña, que si esto. La ley sanitaria ya desapareció. Y está claro todavía más en otro pasaje del Nuevo Testamento: la oración y el sacrificio de Cristo hacen limpios todos los alimentos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos felices: ahora sí voy a poder comer moronga. No es pecado, si me entiendes, no es pecado. Ay, hermano, ¿cómo que? Pero él lo dice. Forma parte de la ley sanitaria. Tienes que tener tus precauciones a comer camarones y todo eso, porque te va a dar una infección si te lo comes cuando no debes, pero no tiene nada, o sea, no es porque pecaste contra Dios, es porque no te fijaste. ¿Sí? Bien. La ley civil. Cuando una mujer, una jovencita adultera o un muchacho se vuelve rebelde, entonces los padres agarran, lo sacan en medio del pueblo y lo apedrean. Eso ya no existe. ¿Ok? Ya no existe. Ya no está en vigor. ¿Qué permanece?
El carácter de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es bueno siempre, Dios es amor siempre, Dios es misericordia siempre, Dios es fuego consumidor siempre. El carácter de Dios no cambia. ¿Sí? También permanece la profecía, sobre todo aquella profecía que habla de Jesucristo, la profecía que habla de la iglesia. Permanece, está vigente. Puedes tomar una profecía del Antiguo Testamento, una profecía que habla, que puedas tú asociar claramente con la obra de Cristo en la vida de las personas y creerla en tu corazón. Permanece. ¿Qué permanece? El ejemplo que nos dejan las personas que obedecieron y no obedecieron a Dios. Todo eso permanece, está ahí, dice el Nuevo Testamento, que está ahí para nuestra edificación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que es completamente nuevo, que seguiremos viendo la próxima semana, es la expresión de la gracia y del perdón de Dios, la claridad con la que podemos ver las cosas eternas, la presentación del único mediador, la extensión a las personas a las que alcanza el pacto. Y hay un cambio. La ley moral, que es de la que vamos a hablar la próxima semana, no quedó abolida, Dios es un Dios moral. Sin embargo, sí hay una reexpresión de esa ley moral. Hay que entenderla. Hay una reexpresión de cómo se da esa ley y de cómo se guarda esa ley y de por qué se guarda esa ley. ¿Amén? Bien. ¿Le parece si hacemos una oración y le damos a Dios las gracias? Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos profundamente el que nos hagas partícipes de este nuevo y precioso pacto. Que nos presentes a ese maravilloso y único, eterno y perfecto mediador que nos presenta delante de ti en perfección, en obediencia. Padre, gracias, Señor. Te rogamos, te ruego que cada uno de los que estamos aquí comprendamos las verdades de esa relación y podamos acercarnos a ti con libertad. Ayuda a cada uno, ese es el propósito, que cada uno de nosotros podamos acercarnos a ti con libertad, sin temor, sin miedo, que podamos acercarnos, como dice el mismo libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Si ese velo se rasgó con la resurrección de Jesucristo, que podamos acercarnos a ti por medio de Él, con fe, que al acercarnos a ti por medio de Él nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, que verdaderamente estemos en Cristo y seamos hechos nuevas criaturas, criaturas que tengan escritas tu ley, no afuera, sino en el corazón, y que se cumpla tu pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por cada hermano, hermana que ha escuchado. Te bendecimos, Señor. Amén.